Chiapas. Amado, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias por la invitación. Bienvenido. Pues, ¿qué significa el asesinato de un sacerdote como el padre Marcelo? Hemos visto, pues, la consternación que ha causado en los pueblos indígenas, en el pueblo chiapaneco y en general las muchísimas reacciones que están teniendo lugar de ayer a hoy. Pues no es un asunto menor lo que ocurrió este fin de semana. De hecho, yo estuve este fin de semana en San Cristóbal de las Casas y la situación ha sido terrible en los últimos tiempos por el clima de violencia, pero este crimen lo que viene a hacer es a clavarle una daga a la esperanza de paz de mucha gente en Chiapas, porque justamente lo que hacía Marcelo era denunciar la violencia, combatir la violencia. El pasado 13 de septiembre encabezó una marcha junto con las otras diócesis de San Cristóbal de Chiapas para exigir el cese de la violencia. Él ha sido durante los últimos quizá 8 o 9 años, fue amenazado, fue hostigado desde que era párroco en Simojovel, por asuntos también de conflictos que había entre el crimen organizado en los cacicazgos locales, y cuando lo movieron a San Cristóbal de las Casas, él se involucró mucho con el conflicto tan fuerte que hay en Panteló entre el grupo criminal de los Herreras y este grupo que surgió en 2021, las autodefensas del Machete. Él procuró mediar, estuvo en defensa sobre todo de los desplazados, de la gente que la han despojado de sus tierras, que la han desaparecido sus familiares. Él ha estado pugnando por la paz permanentemente y es un hombre que tenía mucho significado porque fue uno de los primeros sacerdotes indígenas que fueron ordenados a principios de este siglo por Felipe Arizmendi, con la idea de que fueran gente de los pueblos originarios quienes encabezaran las parroquias. Y él tenía una vocación muy similar a la de Samuel Ruiz y su vida inspirada justamente en Óscar Arnulfo Romero. De hecho, usaba unas camisetas con el rostro de Óscar Arnulfo Romero. El sacerdote asesinado y que es ícono de la iglesia. Y justamente asesinado él también en una iglesia en los años 80 en El Salvador. Sí, y él justamente fue lo primero que recordé yo cuando vi... ¿Recordaste a Óscar Arnulfo Romero? Cuando... estaba saliendo de la misa, el padre Marcelo. Sí, bueno, Óscar Arnulfo él estaba oficiando y Marcelo estaba saliendo de la misa, ¿no? Pero creo que es una señal muy fuerte. Creo que tuvieron la intención de que fuera con saña, no fue en solitario, no fue fue justamente para dar ese mensaje para que saliendo de la misa tiene una connotación brutal. Es brutal el asesinato, pero sí, lo que tú dices, Amado Avendaño, es importantísimo. O sea, quien decidió asesinarlo lo hizo con toda la intención de que se notara, se iba a notar de cualquier manera, sí, pero que se notara una hazaña, un mensaje. ¿Cómo interpretar esto? Fíjate, cuando en años anteriores habíamos visto niveles de violencia, de hostigamiento por parte de los grupos caciquiles, por parte de autoridades en contra de la diócesis de San Cristóbal, básicamente, con su vocación en defensa de los derechos humanos. Y ahora hay el componente del crimen organizado, que tiene esta intención de mandar mensajes y mandar mensajes a la gente, no a los grupos criminales contrarios, a la gente que está buscando la paz en Chiapas. Párenle de buscar la paz. Este es un asunto nuestro. Y lo que estamos viendo es la inacción de la autoridad, la absoluta inacción de la autoridad. Justamente este grupo de los machetes surge a raíz de que están en la completa indefensión. A mucha gente, por ejemplo, en la zona de frontera le sorprendió el hecho de que integrantes del cártel de Sinaloa llegaran a la zona de Chamic y la zona fronteriza con Guatemala y les aplaudieron. Fue muy criticado eso. El asunto es que estaban sometidos por Cártel Jalisco, que no los dejaba ni comunicarse. Los tenían secuestrados y entran los otros y estos desplazan los retenes y desplazan a los otros y entonces estos pueden regresar a su vida normal. Porque no existe la autoridad. Entonces la gente asume que quien nos llega a liberar, pues hay que aplaudirles, ¿no? Así de grave está la situación.
un cártel te libera de otro. Amado Avendaño, qué fuerte lo que nos estás diciendo. Déjame recuperar contigo y para el público, por supuesto, lo que nuestra colega Ángeles Mariscal, nos presentó más temprano la información del asesinato del padre Marcelo, pero también recuperamos esta mañana lo que Ángeles Mariscal pudo conversar precisamente con el padre Marcelo, que en su momento se logró incluso la manifestación de las 3 diócesis, ¿no? Que fue muy importante hace pocas semanas. Estamos hablando de diferentes manifestaciones de pobladores, de indígenas, de gente que pide paz. O sea, el mensaje principal es paz. Y en este caso, Ángeles tuvo oportunidad de conversar con el padre Marcelo. 13 de septiembre es la fecha. ¿Dice aquí no para oír? No. Padre, si nos comenta el motivo de la peregrinación de hoy. Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchas desapariciones, muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas, y por eso las 3 diócesis de Chiapas, que es San Cristóbal, que es Tuxtla, que es Tapachula, nos unimos para manifestarnos, para exigir paz, para construir la paz. Ante esta ola de violencia que existe, nosotros queremos paz. Y como iglesia somos constructores de la paz, queremos que se retorne la paz en Chiapas. Chiapas es muy hermoso, pero desgraciadamente en este momento está sufriendo estas olas de violencia. Por eso nos manifestamos como Iglesia Católica de Chiapas, convocamos a toda la sociedad a que se sumen esta manifestación, esta peregrinación. Chiapas no puede estar dominado por la violencia. ¿Qué llamado le hacen nuevamente al Estado mexicano, a las autoridades? Primero, el Estado mexicano, el Estado de Chiapas, que acepten la realidad que existe. No puede ser posible que nieguen sistemáticamente de que Chiapas esté en paz. Chiapas no está en paz, Chiapas está sufriendo. Chiapas es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar si no se toman medidas que puedan retornar la paz. Este era el sacerdote Tzotzili Marcelo Pérez. Amado Avendaño. Sí, a mí me recuerda mucho la vocación de Samuel Ruiz. Él hacía mucho ese trabajo pastoral y sobre todo esta vocación por construir la paz. Y será hasta cierto punto demasiado arriesgado, porque le perdimos la cuenta de cuántas veces lo amenazaron, lo hostigaron. Es cierto, tenía medidas cautelares desde 2015, pero también tenía una orden de aprehensión en el 2021. ¿Cómo fue? ¿En 2021? ¿Cómo fue esto? Lo acusaron a él de ser uno de los responsables de la desaparición de 21 personas en Panteló cuando surgió el grupo de los machetes, y la autoridad le concedió la orden de aprehensión. Nunca la ejecutaron, pero tenía una orden de aprehensión. En lugar de darle medidas cautelares, le liberaron una orden de aprehensión. ¿La Fiscalía Estatal? Sí. Y ahí seguía. O sea, él, por supuesto que era un personaje de esos que no se doblaban con nada, ni con amenazas, ni con... él siempre seguía adelante, ¿no? Y él se sentía muy protegido por su feligresía. Sirvió incluso de mediador en conflictos en otros municipios, tenía esa vocación, muy respetado en la propia diócesis, y este hecho terrible lo que hace es que deja como en una especie de orfandad a la feligresía de la zona de Los Altos, sobre todo porque lo que está pasando en Los Altos es un nivel de violencia brutal que no se alcanza a ver, porque hay tantos desaparecidos, tantos desplazados. Yo calculo que en Chiapas habrán unos 30,000 desplazados. Es una cosa brutal. Y vimos este asunto también de la frontera, que se fueron a Guatemala. La gente se fue a Guatemala. Los refugiados. O sea, el gobierno de Bernardo Arévalo los ha recibido y los ha protegido. Algunos ya empezaron a regresar, pero pues encontraron sus casas saqueadas y con la inseguridad permanente de que eventualmente no va a pasar nada. Y cuando ves este tipo de noticias, es difícil no sentirse...
abandonado es difícil seguir adelante, cuesta más trabajo. Y esa es la intención de los grupos criminales, que no sigas adelante. Lo mismo que hacen con las madres buscadoras que las amenazan, que han ejecutado algunas de ellas. Esa es la intención. Y en Chiapas, ¿por qué? Porque estaba teniendo mucha visibilidad el padre Marcelo, y quizá, no lo sé, pero quizá este último llamado que hizo para la paz les incomode tanto como para que ocurran estas cosas. Ojo, el padre Marcelo no es el único que está amenazado. Está el padre Panteló, el de Simojovel, el de Chicomucelo, el de Comalapa. De hecho, mi familia, una hermana de mi papá vivía en Comalapa y se fueron a vivir a Valladolid, en Yucatán. Mis sobrinos ya estaban presos, no podían salir de su casa nunca. Entonces ya no es imposible, porque son chavos adolescentes que no podían salir de su casa nunca. Entonces, incluso a veces sin ir a la escuela. Entonces, pues mejor se fueron a vivir. Se fueron a Yucatán. A otro lugar. En este momento, bueno, lo decías antes de entrar al aire en la charla previa a esta conversación, Chiapas ha estado sometida a 1000 cosas a lo largo de su historia, un tipo de violencia caciquil, históricamente hablando, pero ahora este componente mucho más acendrado, como lo has dicho tú, de la violencia criminal. Una combinación de cosas brutal ahí. Es que hay un contubernio ya entre los caciques, que cuando llega el crimen organizado se asocian y se empoderan todavía más, porque unos conocen el terreno y otros les dan más poder, más armas, más dinero, más posibilidad de generar violencia. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Panteló, este grupo de los Herrera impunemente desplaza familias completas de sus tierras, los corre, y si no se van, les queman las casas, los asesinan. Y hay un éxodo de Panteló, que es un municipio chiquitito, de tener unos 10,000 habitantes, y que vive de veras como si fuera guerra. A ver, dime una cosa, Amado, para tratar de entender lo que ocurre en este lugar y en otras partes de la República, este tipo de acción criminal, desplazando comunidades, tomando territorio, ¿es para qué? ¿Para instalar ahí qué? ¿Para poner qué cosas? ¿Para que suceda qué asuntos? Tienen diferentes vocaciones, ¿no? Por ejemplo, en Simojovel había una intención de la explotación de las minas de ámbar, que generó muchísimo dinero, que ahí estuvo justamente Marcelo, y que eso provocó el conflicto tan grave como para que saliera de ahí y lo mandaran a Panteló por las amenazas. En Panteló tiene que ver con el tráfico de drogas y con pues la instalación ya ahí de trata de personas y todos los negocios colaterales que tiene el crimen organizado. Chiapas está tomado en buena parte sobre todo porque es una zona de paso del trasiego de drogas, y es muy complicado. Se asientan, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, pues es un lugar que tiene un nivel de violencia de pronto que se desata y que ya se normaliza. Tienes una vida normal y de pronto hay una balacera. Híjole, ya hubo una balacera como nosotros antes veíamos casos que ocurrían en Colombia o en algunos lugares de México. Hoy es habitual en Chiapas. Por eso ha quebrado en San Cristóbal muchos negocios que tienen que ver con el turismo. La gente ya no quiere ir, porque sí, puede ser una vida normal y de pronto ocurren cosas como estas. Es decir, la colusión del crimen organizado con los caciques locales es una mezcla explosiva que ha exponenciado la violencia. Amado Avendaño, nos están haciendo llegar muchos comunicados, y como medio de comunicación trataremos de dar la mayor parte de estos comunicados que son muy relevantes, porque al final de cuentas no cabe la indiferencia, no cabe que la sociedad voltee a ver a otro lado, no cabe que digamos, bueno, un asesinato más de los miles de asesinatos que han ocurrido en el país, no se valdría la pena voltear a otro lado por ninguna muerte.
en este caso por la muerte de un sacerdote. Vemos, por ejemplo, que el Diálogo Nacional por la Paz emite una comunicación donde manifiesta su profunda indignación y rechazo total. Nos unimos a la pena que inunda a los familiares y amigos del padre Marcelo Pérez, quien fue asesinado ayer a quemarropa al terminar de oficiar misa en este barrio, lo pronunció muy mal, ¿verdad? Cuxtitali. Gracias. En Simojovel, Chiapas, desde el Diálogo Nacional por la Paz, exigimos a las autoridades de los gobiernos municipal, estatal y federal que detengan inmediatamente la violencia en Chiapas. Los homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados tienen a la población sometida al terror, sin que hasta el momento se instrumente una estrategia de intervención integral que permita el inicio de un proceso sostenido de pacificación que garantice la vida y la seguridad de las personas. Resulta imprescindible el esclarecimiento del asesinato del padre Marcelo Pérez, de tal forma que se garantice el derecho a la justicia y la verdad. Recordamos una vez más que la impunidad que vive el país resulta ser un factor sistémico de permisividad para la violencia, un factor sistémico de permisividad para la violencia, dicen los firmantes del Diálogo Nacional por la Paz. La violencia que impera en distintos territorios de México, desde la Tarahumara y Sinaloa hasta Chiapas, pasando por Michoacán, Guanajuato y Guerrero, entre otros, debe ser detenida inmediatamente. Es responsabilidad del Estado, asegurar las condiciones que permitan la vida en cada municipio del país. Firma el Diálogo Nacional por la Paz. Hace unos minutos, la presidenta de México habló del asesinato del padre Marcelo Pérez. Quisiera manifestar que lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune. Amado Avendaño, pues el Estado mexicano es responsable de la seguridad de las personas y en este caso, con mayor razón, teniendo medidas cautelares desde 2015 vigentes. Y nunca se cumplieron esas medidas cautelares y la respuesta del Estado mexicano es una respuesta de machote. No hay siquiera una señal de empatía, digo yo. Eso es, no hay una señal de empatía de parte de la presidenta de un gesto de conmoción, de que hubiese podido, no sé, expresar algo más sentido. Es una respuesta muy fría desde mi punto de vista, muy breve. Yo creo que tuvieron el tiempo suficiente como para preparar un informe y como para detallar más cosas. Esa señal es muy importante y ahí es donde nos damos cuenta de que las cosas no van a ir a ningún lado, porque es como si fuese una cosa más que pasa en este país. Ojalá que te equivoques, ojalá, amado. Ojalá que te equivoques, amado Avendaño. Te propongo que te mantengas en el estudio si no tienes inconveniente, porque tenemos un enlace con David Saucedo. David Saucedo es un consultor en materia de seguridad, es un especialista en materia de delincuencia organizada y de temas que tienen que ver con la seguridad en México, y le apreciamos mucho siempre a David Saucedo su disponibilidad para hablar en este programa, y pues le propusimos hablar de este caso en particular y de lo que nos refleja. Gracias por estar aquí, te saludamos aquí, estamos Amado Avendaño y yo en el estudio. David Saucedo, buenos días y bienvenido a la charla, a la conversación. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen Amado? Un placer estar con ustedes, a sus órdenes. Gracias, David. Bueno, ¿qué nos dice un asesinato como este? Nos explicaba Amado hace un momento algunos de los elementos del quién es quién, del crimen y de qué tipo de circunstancia mezclada entre los grupos históricamente caciquiles, el crimen organizado y lo que uno tendría que imaginar está detrás del asesinato de un sacerdote como el padre Marcelo. ¿Qué nos dices, David? Bueno, habría que esperar un poco las investigaciones. Estoy casi seguro que vamos a tener
un desempeño decepcionante por parte de las autoridades encargadas de la investigación. No es el primer caso de un líder, en este caso un sacerdote, que encabezaba un movimiento por la pacificación de Chiapas. Ya también en ocasiones había participado como mediador en algunas negociaciones que había habido entre las autoridades y los propios grupos criminales. Él mismo había denunciado, como se comentó al principio de esta plática, como lo refería atinadamente Amado, ya había recibido amenazas previas, se había solicitado un esquema de protección federal que tampoco había llegado a tiempo, en forma. Incluso, de acuerdo con lo que el propio padre Marcelo había mencionado, ya grupos criminales le habían puesto, y lo voy a decir así, porque él mismo lo mencionó en su momento, le habían puesto precio a su cabeza. Es decir, lo que tenemos aquí es una amenaza cumplida, seguramente por integrantes de grupos del crimen organizado, de la zona en la que él desplegaba su activismo a favor y en favor de la paz. Hay una docena de organizaciones criminales, algunas que se han dado a conocer abiertamente, que operan allá en esta zona de San Cristóbal. Hay otras que están pululando y que se están acercando o que se están conformando. Recientemente se dio a conocer el cártel de Chiapas, Guatemala. Han empezado a surgir grupos de autodefensa y no es la primera vez, lamentablemente, que integrantes del clero mexicano son abatidos por las balas del narcotráfico en este sano deseo que tienen ellos de lograr la paz en sus respectivas comunidades en las que laboran. Pues seguiremos hablando, David Saucedo, si me lo permites, y por lo pronto te apreciamos mucho esta información y comentario que nos compartes esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes, un placer. Gracias, David Saucedo. Gracias, Amado Avendaño. ¿Qué dirías para cerrar esta charla, a reserva de seguir hablando más adelante? Yo creo que todas estas organizaciones civiles, eclesiásticas, internacionales, no van a dejar pasar esto así como así. Para mí, hay una cantidad enorme de reacciones, enorme. Te voy a decir una cosa. Yo en algún momento llegué a pensar que el Marcelo podría haber llegado a ser en algún momento el obispo de la diócesis de San Cristóbal y recordarnos a Samuel Ruiz. Por su vocación pastoral, por su vocación por la paz, por esa vocación por los pobres que adoptó Samuel, pero que en él era nata, porque él era originario de San Andrés Larrainzar, y se formó como joven durante el proceso del zapatismo en el 94, fue ordenado hasta el 2002, si no mal recuerdo, y me parece que esa inspiración de su vida pudo haber llegado a ser obispo de la diócesis y un gran constructor de paz, no solo para Chiapas, sino para México. Por eso yo creo que en Chiapas lamentamos profundamente, como muy pocas veces este crimen. Amado Avendaño, periodista, gracias por estar aquí y seguiremos hablando, si me lo permites. Muchas gracias, Carmen, por invitarme. A ti, gracias, Amado. Un abrazo. Vamos a una pausa. Volvemos.